cómo hacer que los hijos quieran verdaderamente la lectura, sabiendo que tenemos hoy tanta competencia, que la televisión, que el internet, que tantas actividades que los van alejando de esa deliciosa experiencia que es la lectura. Entendemos además que es un aspecto educativo de gran importancia. Sí, la primera pregunta que uno suele hacerse es ¿cuándo empezar a leer? ¿Cierto? Si en la etapa intrauterina es posible empezar a leer, o hay que esperar al primer año, al segundo, o cuando tengan más uso de razón a los 5 años. ¿Cuál es como la etapa principal para empezar? Bueno, quisiera empezar aclarando el concepto de lectura porque es vital para meternos pues como en este cuento, y debemos entender que la lectura es un proceso por medio del cual se transforman las palabras en imágenes mentales. Y también la lectura es una construcción de significados, y como tal vemos que para el niño es muy importante desde el nacimiento empezar a leer y a conocer el mundo que le rodea, a darle significado a todo eso que le rodea. Entonces es desde ahí, desde el mismo momento en que nace, que debemos empezar a buscar que los niños se metan en el cuento de la lectura, darles a conocer los objetos que están a su alrededor. Ellos empiezan a interpretar lo que son las caricias, esas son formas de leer, empiezan a interpretar las voces, empiezan a interpretar las situaciones que se viven en la familia. Esas son las primeras lecturas que hacen los niños y se les deben permitir y se les deben fomentar permanentemente. O sea que leer no es solamente coger un libro y el cuento y empezar. Y leer unas palabras, eso no es solamente lectura. No es solamente lectura, hay lectura de gestos, hay lectura de expresiones, hay lecturas afectivas que son importantes y son los primeros pasos para llegar a formarse como buenos lectores. Entonces dentro de esa primera etapa es válido hacer la aclaración de los sentimientos y que ellos empiezan a reconocer las situaciones que pasan y que ellos mismos describan y den sus interpretaciones a eso, en como haciendo una especie de mesa redonda, pues donde ellos... Validar el sentimiento. Exacto, y como me dio rabia, no me dio rabia, me gustó, no me gustó, como toda esa parte para que ellos empiecen a exponer sus sentimientos. Eso es importante, que ellos aprendan a interpretar sus sentimientos y aprendan a interpretar los sentimientos de los otros. Y eso él va a ir validando todo eso y se va a ir dando cuenta que en las historias que les narran o en los cuentos que ellos van a ir leyendo, encuentran personajes con vivencias muy parecidas a las suyas, y entonces validarlas desde la esencia misma de la familia, de los encuentros con la familia, de que papá se puede enojar y él aprenda a leer ese enojo de papá y por qué papá se enoja, las características de cada sentimiento que se vive en la casa, pues eso le va a proporcionar al niño mucha más amplitud para llegar a una interpretación en lo que se requiere como lectura y para el mismo análisis de las Pero mismas bueno, lecturas. yo tengo una pregunta. Cualquier pareja, cualquier familia con hijos dice, bueno, yo quiero que mi hijo aprenda el hábito de la lectura, ¿cierto? ¿Qué consejo práctico? Porque uno no sabe, quienes estudian y tienen el hábito de tener libros por todas partes, es más fácil para ellos contemplar, acariciar el libro y saber que eso no es una imposición, sino que es un disfrute, porque ese es el hecho, ¿cierto? Pero, bueno, ¿a qué edad me siento con él? Hay mucha gente que dice, es que no puede ser antes de la dormida porque asimilan que el libro da sueño. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para leer? Si Nicolás está de 2 años y medio, yo ya me siento con él y leo, porque si tengo uno de 2 años y medio no puede escuchar el de 7, porque la literatura de pronto no es igual el mensaje, como esos consejos prácticos que uno dice, bueno, ¿a qué horas, cómo los orienta? En esa primera edad, pues. En esa primera etapa. Hay algo importante, y es que para poder orientar y fomentar el hábito de la lectura, se tiene que contar con buenos modelos lectores. Eso es fundamental. Entonces, el ejemplo. Si un niño desde el inicio está viendo que papá lee, que mamá lee, que disfrutan verdaderamente ese momento de la lectura, ellos van sintiendo atracción hacia esa lectura. Como modelos que vamos a ser lectores para los niños, tenemos que reunir unas características. Uno, ya les hablaba del disfrute.
Otro, de conocer verdaderamente, como tú decías, las características propias y las necesidades y los gustos de cada edad para poder, digamos, seleccionar los tipos de lectura también. Debemos saber que ese momento de la lectura se convierte en un momento también donde se comparten afectos, donde se generan lazos afectivos que vamos a poderlos aprovechar y poder fomentar en el niño, digamos, una educación afectiva adecuada, porque las mismas historias y la misma reacción nuestra frente a diferentes situaciones, pues van a permitir que el niño se apegue mucho más a ese momento de la lectura. Para ese hábito es algo significativo, es que diario saquemos un rato para la lectura, no importa el momento. Eso sí es real, eso no es como una utopía en este momento histórico. Es que No, tú lo haces. la televisión, el internet, hasta el internet que hace que sí, grandes y chiquitos se vuelven adictos al cuento. Pues ¿cómo hace uno, en qué debe pensar que le ayude a uno como a tener una motivación distinta, sobre todo cuando llega uno del trabajo, quién sabe a qué horas, que lo único que quiere es sentarse a descansar? David la tiene, y entonces, sagrada, todos los días. ¿Cómo hace? O sea, ¿qué estrategias has visto que hacen los papás para que digan, bueno, yo alguna vez escuché a alguien que decía, no, yo pongo el control escondido, que me toque hacer un esfuerzo importante para coger el control, porque está ahí de primera mano, lo prendo y lo apago, ¿cierto? Pero ¿qué has visto que hacen los papás para primero tenerse que volver un modelo y después, ahí sí, empezar la estrategia? A ver, hay algo importante y es que tenemos que saber que la lectura es la puerta abierta al conocimiento. Entonces eso no nos puede alejar de ese fin que es vital en un momento determinado y que permanentemente estamos compitiendo con todas esas tecnologías que son mucho más atrayentes y que para papá y mamá es mucho más cómodo que el niño se siente a ver televisión y donde esa televisión le produce al niño que está viendo un desarrollo del pensamiento muy pasivo. En cambio, la lectura empieza a activar ese pensamiento en el niño, a permitirle que se desarrolle, a que acceda a conocimientos y a que adquiera referentes conceptuales que le van a servir para conocer cualquier tipo de cosa. Entonces, si yo como papá, si yo como maestro tengo eso como fin y que sé que ese objetivo es óptimo, tengo que sacar de mi tiempo, tengo que poner de mi parte para realmente motivar al niño a la lectura. ¿Cómo? Pues con estrategias muy motivadoras, estrategias como por ejemplo darle un nombre a ese espacio del cuento, de la historia, digamos también manejar una oralidad muy buena, con una animación excelente en las inflexiones de la voz, porque eso es lo que atrae al niño. Los tonos, los cambios. Los y cambios dijo de la voz. el lobo, entonces poner la voz, claro. Exacto. Eso les fascina. Entonces pienso que es más como de actitud también y dejar el facilismo, porque papá y mamá tenemos que tener muy claros qué es lo importante en cada momento y equilibrar. Claro, es una todas cosa esas que cuesta cosas. mucho esfuerzo y lo que cuesta mucho esfuerzo tiene que tener mucho sentido. ¿Sabes qué? Entonces, Yo te puedo contar, Beatriz, cuéntanos. la experiencia que yo he tenido. O sea, es claro que adquirir ese hábito todos los días implica por parte del padre un esfuerzo, ¿cierto? Porque uno llega pues de trabajar, llega cansado, lo coge a las 7, 8, 9 de la noche y uno ya pues también solamente quiere acostarse a dormir. Entonces implica uno un esfuerzo, pero ese esfuerzo es como los primeros días mientras que uno mismo adquiere el hábito también. La rutina. O sea, la rutina, uno también tiene la necesidad de sentarse con el niño a leer. Y me ha pasado algo que es muy, muy curioso y que es muy enriquecedor para todos los padres y todos los niños. Es ese diálogo a partir de la lectura. Entonces uno empieza a leerle, por ejemplo, al de 7, 20.000 leguas de viaje submarino, o Los hijos del Capitán Grant, cuentos de Julio Verne, y uno trata pues como de avanzar en el libro y resulta que en la medida que uno lee el primer renglón, del primer renglón surgen 2, 3, 4 preguntas. Entonces es un diálogo permanente súper enriquecedor para el niño. Es que pienso yo que es un espacio pues supremamente importante y básico para conocerlos verdaderamente, para plantearles preguntas donde uno realmente va a ver por dónde está yendo el Los niño, temores, mis temores, los gustos. conocimientos, las necesidades, y cómo yo a partir de ese espacio genero lazos afectivos en primera instancia y puedo ir despejándoles dudas e inquietudes